El barrio todavía despertaba cuando comenzaban a escucharse los primeros golpes metálicos que salían del pequeño garaje abierto en la esquina. No eran golpes fuertes, sino más bien sonidos acompasados, rítmicos, como el latido de un corazón que seguía funcionando a pesar del paso de los años. Allí, bajo la luz tenue de una bombilla colgada de un cable torcido, estaba don Ernesto, inclinado sobre una bicicleta que llevaba más tiempo olvidada que utilizada. La bicicleta tenía el marco oxidado, las llantas desinfladas y el manubrio torcido, como si hubiera resistido caídas, lluvias y el olvido de quien un día decidió dejarla a un costado. Para cualquiera, aquel montón de hierro no era más que chatarra, pero para él era un nuevo comienzo. Con un trapo lleno de manchas negras de grasa limpiaba pacientemente cada parte, como quien acaricia una memoria, como quien devuelve dignidad a lo que parecía perdido. El aire del garaje estaba impregnado de olor a caucho viejo y aceite. En un rincón se amontonaban cajas con pedales desparejos, tuercas que ya no brillaban, cadenas endurecidas por el óxido y sillines desgastados. Había también pinceles con restos de pintura seca y latas abiertas de colores brillantes que esperaban su turno para transformar las huellas del pasado en algo parecido a la esperanza. Don Ernesto trabajaba en silencio, como si no necesitara palabras. Apenas tarareaba alguna melodía antigua que se mezclaba con el sonido de la llave inglesa girando. La calma con la que lo hacía contrastaba con la prisa del mundo afuera. Era un hombre mayor, con la espalda encorvada por los años y las manos marcadas por cicatrices pequeñas, cada una memoria de un accidente, de un tornillo rebelde, de una cadena que se escapaba. Sus ojos, enrojecidos por la edad, brillaban cada vez que lograba que un pedal volviera a girar o que una rueda se mantuviera derecha. Nadie sabía con certeza desde cuándo había empezado. Unos vecinos aseguraban que lo hacía desde hacía pocos meses. Otros decían que ya llevaba más de un año. La verdad es que nadie podía precisarlo, porque él nunca habló de ello. Simplemente, un día, frente a la escuela apareció una bicicleta que parecía nueva, aunque en realidad estaba hecha de piezas viejas. Tenía un pequeño cartel escrito en un cartón reciclado que decía, con letras torcidas, para quien la necesite. Ese gesto silencioso no tardó en repetirse. Una semana después, apareció otra bicicleta, distinta, con un timbre de lata que sonaba como campana infantil. Luego otra, más pequeña, pintada de verde, con el asiento parchado. Y siempre el mismo mensaje sencillo. Para quien la necesite. Los niños fueron los primeros en notarlo. Clara, una niña de 10 años, llegó un día a clases con una bicicleta azul que llevaba un canasto abollado en la parte trasera. Cuando la maestra le preguntó de dónde había salido, Clara respondió con una sonrisa que no necesitaba explicación. Estaba afuera, esperando. La bicicleta rodaba ligera, como si hubiera estado aguardando justo ese momento para volver a ser útil. Con el tiempo, lo que al principio parecía un misterio se transformó en rutina. Cada mañana, algunos padres se detenían frente a la reja de la escuela para ver si había una nueva bicicleta esperando. Los niños se asomaban emocionados, con la esperanza de que aquella tarde fueran ellos quienes volvieran pedaleando a casa. Los más pequeños, que antes caminaban largas cuadras con mochilas pesadas, comenzaron a llegar más temprano, orgullosos de las ruedas que giraban bajo sus pies. Las maestras también lo notaron. No solo porque los niños parecían más felices, sino porque había algo en el aire del barrio que había cambiado. De pronto, las conversaciones de los padres en la puerta de la escuela ya no giraban en torno a los problemas, a las quejas o a los rumores cotidianos, sino a las bicicletas que aparecían de la nada. ¿Viste la roja con ruedas nuevas?, decía una madre. Mi hijo agarró una verde y desde entonces quiere venir todos los días al colegio, respondía otra. Detrás de todo siempre estaba don Ernesto, aunque nadie lo nombrara. Su casa de paredes descascaradas y ventanas pequeñas se había convertido en un taller improvisado. El garaje abierto dejaba ver su silueta inclinada casi todo el día, y aunque muchos pasaban a saludarlo, él apenas respondía con un gesto tímido.
Nunca buscaba protagonismo ni reconocimiento. Su satisfacción estaba en ver cómo esas bicicletas, que habían sido desechadas, encontraban de nuevo un propósito. Algunos vecinos decían que las rescataba de la basura, que recorría las calles al anochecer en busca de marcos oxidados, ruedas desinfladas y pedales abandonados. Otros pensaban que la gente, al enterarse de lo que hacía, había empezado a llevarle sus bicicletas viejas. Tal vez ambas cosas eran ciertas. Lo cierto es que siempre había bicicletas esperándolo en su garaje, como si llegaran hasta él buscando sus manos pacientes. Lo curioso era que nadie sabía por qué lo hacía. No tenía hijos pequeños, ni nietos que fueran a la escuela. Vivía solo, con apenas un par de fotos antiguos en la sala y un reloj de péndulo que parecía detenido en otra época. Algunos sabían que en su juventud había sido mecánico de bicicletas, que había tenido un taller en el centro, pero que lo había cerrado cuando los clientes dejaron de llegar y el mundo se llenó de autos y motocicletas. Quizá pensaban, esa era su manera de volver al origen, de recordar que con 2 ruedas y un manubrio también se podía ser libre. Los niños, agradecidos, comenzaron a dejarle pequeños regalos. Dibujos hechos con crayolas, cartas dobladas, corazones pintados con tempera. Algunos los deslizaban bajo la puerta de su garaje. Otros los colocaban en el canasto de las bicicletas nuevas. Don Ernesto nunca contestaba, pero se le notaba en la mirada que esas hojas torpes, escritas con letras chuecas, eran su tesoro más valioso. Un día, Clara, la niña de la bicicleta azul, reunió a sus amigos y fueron todos juntos hasta el garaje. Lo encontraron sentado en un banco de madera, lijando un marco lleno de óxido. El grupo se acercó en silencio, y Clara, con un poco de vergüenza, le entregó un sobre con un dibujo. Era una bicicleta con alas, pintada de colores vivos. Abajo, en letras grandes decía, «Gracias por hacernos volar». Don Ernesto levantó la mirada, y por primera vez, sonrió ampliamente. No dijo nada, solo levantó el dibujo con manos temblorosas y lo apoyó contra la pared, junto a otros papeles que había ido acumulando. Ese día, los niños lo vieron distinto. Ya no era solo un vecino silencioso, sino alguien que les regalaba mucho más que bicicletas. Con el tiempo, las bicicletas se multiplicaron. Algunas eran grandes, con asientos duros y timbres oxidados. Otras eran pequeñas, pintadas de colores brillantes. Algunas tenían canastos. Otras, banderitas de tela que parecían bailar con el viento. Cada una llevaba consigo una historia invisible. La de un niño que había dejado de caminar bajo el sol. La de una madre que podía llegar más temprano al trabajo porque su hijo iba más rápido a la escuela. La de una amistad que nació porque 2 chicos empezaron a pedalear juntos por las calles. El barrio, sin darse cuenta, se transformó. No era solo la presencia de bicicletas nuevas, sino el clima distinto que se respiraba. Había más sonrisas en las calles, más saludos entre vecinos, más tardes en las que los niños jugaban carreras en la plaza. Todo parecía girar alrededor de esa bondad silenciosa que partía de un garaje humilde y se expandía como una ola. Una tarde, una madre se acercó a las maestras con lágrimas en los ojos. Su hijo, que antes se negaba a ir a clases, ahora llegaba feliz, pedaleando una bicicleta roja que había encontrado frente a la escuela. Dice que ahora sí quiere venir todos los días, que no le da flojera porque puede venir en bici, contó la mujer, y las maestras se miraron conmovidas. Entendieron entonces que aquello no era solo un regalo material, era una invitación a la vida, un recordatorio de que las cosas más simples pueden cambiarlo todo. El eco de lo que hacía comenzó a inspirar a otros. Una vecina, conmovida, empezó a dejar galletas envueltas en papel en el banco de la plaza, con un cartel que decía, «Para endulzar tu tarde». Otro vecino comenzó a reparar relojes viejos y regalarlos, como si el ejemplo de Ernesto hubiera encendido una chispa que cada uno traducía a su manera. Y así, el barrio, sin organizarse, sin planearlo, comenzó a transformarse en un lugar distinto. Todo gracias a un hombre que había decidido hablar con sus manos en vez de con su voz. La primera parte de esta historia no termina aquí.
porque lo que don Ernesto hacía no era un acto aislado. Era una cadena invisible, un gesto que empezaba con un tornillo apretado y terminaba en corazones agradecidos. Las mañanas en el barrio ya no eran las mismas. El sonido de cadenas engrasadas, timbres metálicos y risas infantiles se había convertido en la nueva melodía de la calle. El aire fresco parecía arrastrar consigo una energía distinta, ligera, casi como si el viento también se hubiese subido a pedalear junto a los niños. Y siempre, en el origen de todo, estaba la figura tranquila de don Ernesto, inclinado sobre un cuadro oxidado, paciente, como quien sabe que cada giro de la llave inglesa es también un pequeño acto de fe. Los vecinos comenzaron a mirarlo con otros ojos. No lo veían ya como al hombre callado que vivía solo en la casa de la esquina, sino como al que había logrado despertar en todos ellos un recuerdo olvidado, la ternura de los gestos desinteresados. Había quienes pasaban frente a su garaje y se quedaban en silencio observando cómo trabajaba. No querían interrumpirlo, pero tampoco podían apartar la mirada. Era como presenciar un ritual antiguo, íntimo, casi sagrado. Los niños, en cambio, no tenían reparo en acercarse. Al principio lo hacían con timidez, mirando desde la vereda, pero con el tiempo algunos empezaron a entrar, a preguntarle qué estaba haciendo, a ofrecerse para pasarle herramientas. Y él, sin decir demasiado, les enseñaba. Les mostraba cómo soltar un tornillo oxidado, cómo inflar una rueda sin reventarla, cómo aceitar una cadena para que dejara de chirriar. Aquellas pequeñas lecciones eran más que mecánica. Eran una forma de compartir la paciencia, de sembrar en ellos el valor de cuidar lo que otros descartan. Entre esos niños estaba Clara, la de la bicicleta azul. Desde que había recibido aquella sorpresa frente a la escuela, se había convertido en su sombra. Todas las tardes pasaba por el garaje, a veces con excusas inventadas. Vengo a mirar. Quiero ver cómo pintas los marcos. Me gusta el ruido de las llaves. Pero en realidad lo que buscaba era quedarse cerca de él. Don Ernesto lo sabía, y aunque no hablaba demasiado, siempre dejaba un banco libre a su lado para que ella se sentara a mirar. Un día, Clara se animó a preguntarle, ¿por qué las arregla, don Ernesto? Él levantó la cabeza, la observó un momento, y con una sonrisa leve, respondió, porque todavía sirven. Esa frase, tan simple, quedó grabada en la niña como si fuera un secreto. No necesitaba más explicaciones. Bastaba con verla aplicada en cada rueda que volvía a girar, en cada timbre que volvía a sonar, en cada bicicleta que reaparecía frente a la escuela como un regalo inesperado. La noticia de lo que ocurría en el barrio se fue extendiendo más allá de las cuadras cercanas. Pronto, de otras calles comenzaron a llegar personas que habían escuchado hablar de un vecino que arregla bicicletas y las regala. Algunos llegaban con sus propias bicicletas rotas, pensando que él podría revivirlas. Otros con bicicletas viejas que ya no usaban, para que él las transformara en tesoros para alguien más. La puerta del garaje, que antes era apenas un rincón olvidado, se convirtió en un punto de encuentro. Hubo tardes en que el suelo se llenaba de marcos oxidados, ruedas sueltas, cadenas enredadas. Don Ernesto los observaba, suspiraba hondo y se ponía manos a la obra, como si cada pieza que llegaba hasta él lo desafiara a demostrar que nada estaba del todo perdido. Y poco a poco, bajo sus manos, el caos se convertía en bicicletas nuevas para otros. No tardó en aparecer la primera bicicleta de carreras. Era grande, con un marco alargado y delgado, pero estaba cubierta de óxido y la pintura se caía a pedazos. Alguien la había dejado apoyada contra su puerta una madrugada, como un regalo anónimo. Ernesto la miró con curiosidad. Esa bicicleta le recordó a los días en que, de joven, pedaleaba kilómetros con sus amigos por los caminos de tierra, antes de que las obligaciones de la vida lo arrastraran hacia la rutina. Pasó semanas trabajando en ella. La lijó, la pintó de amarillo brillante, cambió los frenos, ajustó el manubrio. Cuando estuvo lista, la dejó frente a la escuela. Esa mañana, los niños se agolparon alrededor. Ninguno se atrevía a llevársela. Parecía demasiado perfecta, demasiado especial.
hasta que un chico de cabello revuelto y mirada tímida se acercó con cautela. No tenía bicicleta propia y siempre caminaba largas cuadras bajo el sol. Miró el cartel. ¿Para quién la necesite? Tragó saliva, la tocó con manos temblorosas y la montó. La sonrisa que iluminó su rostro fue tan grande que contagió a todos. Al pedalear, sus amigos lo siguieron corriendo detrás, celebrando como si acabara de ganar una carrera. Las maestras, desde la ventana, se emocionaron. Una de ellas murmuró: «Este hombre está cambiando más que bicicletas. Está cambiando vidas». Y era cierto. Lo que parecía un gesto pequeño se había convertido en un hilo invisible que tejía nuevas formas de comunidad. Los padres comenzaron a confiar más los unos en los otros. Los vecinos empezaron a saludarse con afecto. Y los niños, en sus juegos, repetían con naturalidad la frase que habían aprendido de Ernesto: «Todavía sirve». Con el paso de los meses, los carteles escritos a mano se volvieron parte del paisaje. La gente los esperaba con el mismo entusiasmo con el que se esperan las flores en primavera. Y cada cartel llevaba implícito el mismo mensaje: que siempre hay algo para compartir, incluso cuando parece poco. Un domingo por la tarde, mientras el sol pintaba de naranja las paredes de las casas, Ernesto salió del garaje con una bicicleta muy pequeña, de rueditas auxiliares. La dejó frente a la escuela, acomodó el cartel y se quedó unos segundos mirando el cielo. No lo sabía, pero en la ventana de una casa cercana lo observaba una madre. Su hija pequeña, que había estado enferma durante meses y apenas había empezado a caminar con más firmeza, vio la bicicleta y la señaló con ojos brillantes. Esa noche, el padre salió en silencio, la tomó y la llevó a casa. La niña, al verla, gritó de alegría. Esa bicicleta se convirtió en su primera aliada para recorrer el mundo. A la mañana siguiente, cuando Ernesto volvió a abrir su garaje, encontró en la puerta una nota doblada cuidadosamente. Decía: «Gracias. Mi hija no soltó la bicicleta en toda la tarde. Usted no lo sabe, pero le regaló más que ruedas. Le regaló ilusión». Él leyó la carta despacio, acarició el papel y lo guardó junto a los demás dibujos y notas que atesoraba en una caja de madera. El barrio entero ya hablaba de él, pero nadie se atrevía a convertirlo en héroe, porque en realidad no buscaba serlo. Era simplemente un vecino que había decidido dedicar su tiempo a arreglar lo que otros daban por perdido. Y en esa simpleza estaba la grandeza de su gesto. Las estaciones fueron cambiando, y con ellas también las bicicletas. En verano aparecían pintadas de colores vivos, con canastos preparados para llevar flores o frutas. En otoño, algunas llevaban en el manubrio pequeñas cintas de tela que volaban con el viento. En invierno, Ernesto colocaba mantas viejas dobladas en los canastos, como si supiera que además de movilidad, los niños necesitarían abrigo. Cada detalle hablaba de él. No de su nombre, no de su historia personal, sino de su manera de entender la vida, con cuidado, con paciencia, con un amor silencioso que no necesitaba palabras. Y así, sin proponérselo, Ernesto fue tejiendo una red invisible que unió a todos. Porque cada bicicleta que dejaba no era solo un objeto reparado, sino una invitación a creer en lo que aún puede salvarse, incluso cuando parece perdido. Las noches en el barrio eran distintas desde que las bicicletas comenzaron a rodar por las calles. Se escuchaban las risas de los niños que se reunían después de la escuela para pedalear juntos, formando caravanas improvisadas que recorrían las veredas como un desfile pequeño, lleno de alegría. Las ruedas dejaban un eco metálico que se mezclaba con el canto de los grillos, y en cada casa se abrían ventanas para mirar cómo los pequeños descubrían la libertad que cabe en dos ruedas. Don Ernesto, desde su garaje, escuchaba aquellos sonidos con una calma que le llenaba el pecho. No necesitaba salir a verlos. Le bastaba con oír el tintinear de los timbres, el crujir de las cadenas recién aceitadas y las carcajadas que estallaban al doblar una esquina. Era su música favorita. A veces se quedaba sentado en silencio, con las manos aún manchadas de grasa, saboreando ese concierto que nacía de su esfuerzo silencioso. Con el tiempo, algunos adultos empezaron a notar que no solo los niños estaban cambiando,
También ellos, casi sin darse cuenta, se contagiaban de aquel espíritu. Padres que antes caminaban con prisa, ahora se detenían un momento a contemplar cómo sus hijos pedaleaban orgullosos. Madres que antes se quejaban de las distancias largas, sonreían al ver que los pequeños llegaban más temprano y con menos cansancio. Vecinos que apenas se saludaban, comenzaron a intercambiar palabras, a compartir historias, a reconocerse en la sonrisa de sus hijos. Una tarde, Clara apareció en el garaje con un cuaderno bajo el brazo. Lo abrió con timidez y le mostró a Ernesto un dibujo. Una bicicleta enorme, pintada de colores vivos, rodeada de niños con sonrisas desbordantes. Encima, con letras grandes, había escrito: El taller de la esperanza. Don Ernesto miró el cuaderno en silencio. No dijo nada, pero acarició el papel con cuidado.